proceso de Luis Fernando Tena con la selección nacional de Guatemala, sin discusión alguna, ha tenido bastantes momentos positivos y es uno de los mejores que le ha tocado a la selección guatemalteca en el último tiempo. Sin embargo, está lejos de ser perfecto y es por eso que en este video debo remarcar un error muy puntual que ha afectado muchísimo al profesor Luis Fernando Tena y a su proceso. ¿Quieres saber cuál es el error que no debe cometer nunca más Luis Fernando Tena? Quédate, estás en Fútbol Quetzal. Comenzamos con este video. Suscríbete al canal y deja tu like. A mí no me gusta estarlo diciendo, pero al parecer a YouTube sí, así que deja tu like, lleguemos a 500 likes y suscríbete para que seamos más en esta comunidad y YouTube nos siga recomendando. Bueno, pues señoras y señores, la selección nacional de Guatemala se medirá ante su similar de Jamaica en el estadio New York Red Bull Arena, esto por supuesto en Estados Unidos. Dicho partido se jugará a las 6 de la tarde horario guatemalteco y pese a que no contará con legionarios la selección guatemalteca, sin discusión alguna será un partido importante para probar nuevas piezas dentro de la selección nacional de Guatemala. Y es que es aquí donde tengo que abordar más sobre el error que ha cometido Luis Fernando Tena. Y es que últimamente, aunque han habido partidos amistosos, ninguno de ellos los ha utilizado realmente para ver jugadores. Es cierto que arrancó con muchos microciclos y empezó a ver a varios jugadores, sin embargo, más allá de un partido, no les ha dado más oportunidades. Claros ejemplos de jugadores que han sido convocados anteriormente a Selección Nacional de Guatemala con Luis Fernando Tena, pero no han tenido oportunidades reales, son el caso de José Carlos Martínez, también el caso de Kevin Ramírez, Marco Domínguez, entre otros jugadores. Y es que se entiende perfectamente que hayan jugadores que no encajen dentro del esquema de Luis Fernando Tena y es por eso mismo que no los convoque o solamente les baste para un solo partido o solamente a Luis Fernando Tena le baste un partido para evaluar por qué tienen ese nivel y por qué no combina dentro de su esquema. Sin embargo, después este tipo de acciones que toma Luis Fernando Tena cobran poco sentido al conservar a jugadores dentro de su proceso que no han aportado muchísimo. Incluso dentro de esta convocatoria hay jugadores como Cristian Jiménez y José Ardón que no tienen lógica de que estén dentro de Selección Nacional de Guatemala, ya que poco o nada han encajado dentro del esquema de Luis Fernando Tena. Con el caso de José Ardón se entiende, porque Ardón al final de cuentas es un jugador que le sirvió en la Copa Oro a Luis Fernando Tena y por supuesto se entiende de que está joven y puede llegar a mejorar. Sin embargo, con el caso de Chaco Jiménez, un jugador que ni siquiera juega con la selección, aún así le ha tenido bastante paciencia y ha sabido afrontar las consecuencias que es cargar con un jugador que no se acopla bien a tu esquema de juego. Así que aunque este partido sea para probar jugadores, ojalá que no sea la única vez que veamos a los nuevos jugadores dentro de la lista de Luis Fernando Tena. Y es que Luis Fernando Tena para este partido llevó a 10 nuevos nombres que regularmente no están dentro de las convocatorias de la Selección Nacional de Guatemala. Llevó a 4 nuevos delanteros, a 2 nuevos mediocampistas, a 2 nuevos laterales y a 2 nuevos centrales. Y a ver, obviamente no pido yo de que Luis Fernando Tena cambie la base de la Selección Nacional de Guatemala. El caso de Nicolás Hagen, Aaron Herrera, José Morales, José Carlos Pinto, Nicolás Samayoa, Oscar Castellanos, Rodrigo Sarabia, Alejandro Galindo, Carlos Mejía, Oscar Santis, Méndez Laing, Rubio Rubín y Darwin Lom, sin discusión alguna son jugadores que ya se ganaron su puesto dentro de Selección Nacional de Guatemala y que por ende deberían de ser inamovibles dentro de la selección, al menos mientras Luis Fernando Tena los considere como inamovibles. Pero lo que pido yo, y creo que también la afición, es que de los 10 nuevos jugadores que convocaste, los 4 delanteros, los 2 mediocampistas, los 2 laterales y los 2 centrales, al menos uno de cada posición se queden en las próximas convocatorias, porque no es posible de que 10 jugadores que vaya a probar no se quede ni uno solo. Para mí sería cuanto menos inaudito y es un error que ha pasado muchísimo en el proceso de Luis Fernando Tena. Analicemos qué jugadores tenemos como delanteros. Está el caso de José Carlos Martínez, que es el actual goleador de la Liga Nacional de Guatemala. El caso de Olger Escobar, un jugador de 17 años que juega en el New England Revolution 2 de la MLS Next Pro. También tenemos a Elmer Cardosa, que juega en el campeón Xelajumbere Camposeco, y a Eric Lemus de Achuapa, que ha tenido un presente últimamente, anotando bastantes goles tanto la temporada pasada como en la presente temporada. Sabiendo la actualidad de los pocos goles que ha marcado Darwin Lom y Rubio Rubín dentro de sus respectivas ligas, creo yo que para mí es indispensable que se quede uno de estos 4 delanteros. No importa si es José Carlos Martínez, Olger Escobar, Elmer Cardosa o el caso de Eric Lemus. Lo importante es de que ya tengamos un tercer delantero,
Para mí, los fuertes candidatos son el caso de José Carlos Martínez, Eric Lemus y Olger Escobar. Sin embargo, aquí sí creo yo que Luis Fernando Tena debe tenerle paciencia a estos delanteros, como les ha tenido paciencia a Darwin Lom y a Rubio Rubín. Porque si ni tu primer ni segundo delantero están marcando goles y les estás teniendo paciencia, pues al tercer delantero considero que también hay que tenerle un poquito de paciencia. Además, en un partido no creo que se puedan medir muchas cosas, y lo cierto es de que Luis Fernando Tena con esta convocatoria va a enviar a muchos jugadores nuevos al matadero. ¿O acaso creen que en 90 minutos vaya a ser suficiente tiempo para probar a Olger Escobar, a Eric Lemus, a José Carlos Martínez, al caso de también Elmer Cardosa y a Darwin Lom? Creo que no. Creo que no hay tiempo para probar a tantos delanteros, y esto por supuesto puede perjudicar a que no entren en posibles futuras convocatorias. Así que esto ciertamente sí me incomoda un poquito. Analizando el medio campo, solo son dos jugadores: Jonathan Bonzuelos, que puede jugar también como extremo por izquierda, y José Ochoa, quien ya anteriormente jugó un partido con Luis Fernando Tena como medio campo ofensivo. Yo considero que de estos dos jugadores, cualquiera de los dos tiene amplias posibilidades de quedarse dentro de la selección nacional de Guatemala. A la espera, por ejemplo, de lo que haga Jonathan Pozuelos, podría ser competencia directa definitiva de Esteban García. Sin embargo, más allá de esto, yo creo que tiene más posibilidades José Ochoa. Y es que sabiendo que Alejandro Galindo ya está entrando en la última etapa de su carrera dentro de la Selección Nacional de Guatemala, se necesita a otro jugador que vaya a entrar como mediocampo ofensivo dentro de la selección guatemalteca. Y teniendo ese puesto seguro con Pedro Altán a la cabeza, también necesitamos a un segundo jugador cubriendo esa posición. Y yo creo que por eso Luis Fernando Tena empieza a tomar como opción al caso de José Ochoa. Así que al menos en el mediocampo yo no me preocupo. Considero que solo son dos jugadores nuevos y que se les debe de probar. Ahora vamos con los laterales, y es aquí donde creo que Luis Fernando Tena debe estar obligado a algo. Y es que si ha tenido paciencia con el Chaco Jiménez y con el caso de José Ardón, que también fueron convocados para este compromiso, considero que debería tener paciencia con Diego Santis y con Kevin Ramírez, que creo yo que son mejores jugadores que el caso de Cristian Jiménez y José Ardón. Kevin Ramírez en Malacateco ha demostrado muchas más aptitudes como lateral izquierdo que el mismísimo José Ardón. Y por supuesto, Diego Santis como lateral derecho está en un mejor presente que el caso de Chaco Jiménez. Y es que independientemente de lo que vayan a hacer en el partido ante Jamaica, Tena les debe dar más oportunidades. Y no lo digo porque sí o sí deben de ser estos jugadores, pero es que no puede ser que dos jugadores como Chaco y Ardón ya hayan estado en más de 5 convocatorias con la selección guatemalteca, y que probablemente a Diego Santis y Kevin Ramírez, si no hacen un buen partido ante Jamaica, no los volvamos a ver dentro de la selección. Y este es el error que muchas veces ha cometido Luis Fernando Tena, porque le ha tenido paciencia a algunos y a otros directamente ha sido radical con la decisión de no volverlos a tomar en cuenta con la selección guatemalteca. Y con los centrales únicamente tenemos a dos jugadores, el caso de Marco Domínguez y Carlos Estrada. De estos dos jugadores considero que solo uno se quedará con el puesto para la selección guatemalteca, tomando en cuenta de que Gerardo Gordillo es más duda ahora para entrar dentro de la selección nacional de Guatemala. Considero que uno de estos dos se quedará con el puesto de Gordillo, aunque hay que decirlo, la pareja de centrales definitiva ya está establecida, y es el caso de José Carlos Pinto y Nicolás Mayoa. Sin embargo, hay que buscar más opciones, hay que buscar el cambio de estos jugadores. Sabemos que Kevin Ruiz es uno de ellos. Ahora hay que ver quién será el segundo. ¿Podrá el caso de Carlos Estrada y podrá el caso de Marco Domínguez suplir a Gerardo Gordillo, o Gerardo Gordillo seguirá siendo convocado a la selección guatemalteca? Es aquí donde sí considero que Tena tiene que evaluar en este partido y también darle oportunidad en los partidos de la fecha de marzo para ver quién debe quedarse con el puesto del cuarto central de la selección guatemalteca. Estos son los 10 jugadores que Tena convocó. Son 10 nuevos jugadores que si mucho han participado en un microciclo o en 1 o 2 partidos con la selección nacional de Guatemala. Así que yo considero de que Luis Fernando Tena no tiene que volver a cometer el error de solo convocarlos para una vez y después olvidarlos. Es cierto que este será un único partido, sin embargo hay que tomar en cuenta de que todavía habrá una fecha FIFA más en el mes de marzo del año 2024, previo a las competiciones oficiales que tendrá Guatemala. Tiene todavía tiempo para probar algunos jugadores, y considero que al menos de estos 10 jugadores se deben de quedar 3. Yo no pido más, pido 3. Por ahí un delantero, un lateral y un central, que son las posiciones que ciertamente más baches están atravesando. El medio campo es cierto de que por ahí tenemos complicaciones, principalmente con los contenciones,
pero yo creo que es un parche más fácil de suplir, ciertamente por el nivel que muestran los jugadores. Recordemos de que Guatemala ciertamente con el medio campo tiene amplias posibilidades de convocar a jugadores que no estuvieron anteriormente en los partidos de Liga de Naciones. Antonio de Jesús López, Renato Sequén, que estaba lesionado, entonces en ese caso no me preocupo mucho. Yo creo que en el medio campo, si bien es cierto que a veces es la que más parece ser la zona más afectada, yo considero que ya con todo el copo completo, con todos los jugadores que ha convocado Luis Fernando Tena a lo largo de sus procesos, se complementa muy bien, a diferencia de las laterales, la delantera y los centrales, que muchas veces ha tenido que experimentar Luis Fernando Tena para saber a qué jugadores va a poner. Aquí es donde ya tiene que decidir quiénes serán los suplentes definitivos para las eliminatorias del año 2024-2025 para clasificar al Mundial del año 2026. Déjenme sus opiniones en los comentarios y recuerden de que es vital que dejen sus opiniones con todo el máximo respeto posible hacia los jugadores de la Selección Nacional de Guatemala, hacia Luis Fernando Tena y por supuesto hacia ustedes mismos. Espero les haya gustado este video. Como siempre, dejen su like y suscríbanse al canal si quieren más videos hablando del fútbol guatemalteco. En los próximos días tengo más proyectos que quiero presentarles, así que espero que estén bien pendientes al canal y que se suscriban, activen la campanita de notificaciones y dejen su like si les gusta este contenido. Síganme en mis redes sociales, Fútbol Quetzal en Facebook y en Instagram, y mi perfil personal, Fabricio-343 en Instagram. Y ahora sin nada más para llegar me despido. Mi nombre es Fabricio Guzmán del canal Fútbol Quetzal. Nos vemos en la próxima con un nuevo video. Hasta pronto, que Dios los bendiga.